Bueno, ahí estamos grabando. Bueno, como les adelanté en la semana pasada un poquito, la idea de la clase de hoy es que se lleven la intuición de cómo lo que estuvieron aprendiendo en Objetos 1, cómo diseñar o el diseño orientado a objetos que yo hago del modelo de dominio encaja en una aplicación completa. No porque vayamos a aprender a hacer aplicaciones web o móviles o APIs REST o a persistir objetos en base de datos relacionales, sino porque entendemos que para cerrar este ciclo en el que uno aprende a modularizar con objetos, debía quedar claro cómo lo que construimos encaja en una aplicación completa. Y eso es lo que vamos a intentar hacer hoy. Hablamos de... El título general es Anatomía de una aplicación porque no se me ocurrió nada más, nada mejor, pero vamos a pensar, vamos a tomar lo que se llama la arquitectura... voy a cerrar este cosito de acá arriba. Vamos a tomar como referencia... yo creo que podemos cerrar hoy las teorías. A mí me hubiese gustado poder hacer una teoría más sobre específica de testing para que entren en Objetos 2 con algo más de base de testing, pero por ahí podemos hacer un taller, una clase más opcional, relajada, sobre testing para que vayan con un poquito más de base a Objetos 2. Igual en Objetos 2 los volvemos a agarrar nosotros, no se escapan de nosotros. Entonces, lo que vamos a hacer es ver cómo lo que hicimos hasta ahora engancha en una arquitectura de una aplicación completa, pensando en un modelo que se usa tradicionalmente para pensar una aplicación, que es la arquitectura de múltiples capas. Nosotros vamos a pensar en 3 o 4 capas. La capa donde está la lógica de aplicación, que es lo que vinimos construyendo hasta ahora, que es donde normalmente uno resuelve la mayoría de los requerimientos del dominio y se asegura que eso funcione bien con test de unidad. Esa es una capa, es la capa en la que nos enfocamos. Luego viene arriba, llamaríamos la capa de lógica de presentación, que puede ser una aplicación móvil, una aplicación de escritorio, una aplicación web. Tal vez entre la lógica de aplicación y la lógica de presentación, o en paralelo a la lógica de presentación, aparecen los servicios, formas que tienen otras aplicaciones de interactuar con mi lógica de aplicación. Debajo de nuestra lógica de aplicación está la lógica de persistencia y la base de datos. A esto normalmente cuando hablamos de 3 capas, a todo esto le llamamos persistencia. También se suele separar en base de datos, que es un sistema que corre en otro lado aparte, es una aplicación aparte de la base de datos, y la lógica de persistencia, que es algo que yo escribo para que mis objetos, en este caso, se guarden en esa base de datos. Lo interesante de esta arquitectura de capas para pensar las aplicaciones es que cada una de esas capas tiene un rol y una responsabilidad clara. Hablando en términos de modularización, diríamos, cada una es muy cohesiva. Hace una cosa sola. Otro punto interesante de este modelo, de esta arquitectura de capas, es que cada capa depende solo en la que está inmediatamente inferior. Eso quiere decir que en teoría, por ejemplo, cambios en la lógica de persistencia no deberían afectar para nada la lógica de presentación. Cambios en la lógica de aplicación podrían afectar la lógica de presentación. Cambios en el naranja no deberían afectar el verde. Cambios en el azul podrían afectar el verde, si son cambios en qué funciones ofrece la lógica de aplicación a la lógica de presentación. Si los cambios son internos, si esto lo pienso como un objeto que cambia solo su implementación y no su interfaz, la lógica de presentación no se entera. Y lo que nunca debería pasar es que cambios arriba se propagan hacia abajo. Por ejemplo, que si yo cambio algo en cómo se muestra en un dispositivo, la aplicación haya que cambiar la lógica.
Y si bien nosotros estuvimos pensando mucho, o sea, lo que nosotros no construimos interfaces interactivas, entonces parecería que lo que aprendimos no sirve o no tiene que ver con lo verde. No guardamos objetos en bases de datos ni en archivos, por lo tanto parecería que lo que aprendimos no vale para la lógica de persistencia, pero no es tan así, porque tanto lógica de persistencia como lógica de presentación son programas que se pueden en sí modelar en objetos y programar en objetos. De hecho, vamos a usar hoy, en nuestro caso, frameworks orientados a objetos para hacer esas cosas. Entonces, decimos que nuestro foco está en la lógica de aplicación porque estuvimos hablando de todos los principios de programación y diseño orientado a objetos con ejemplos tomados o enfocados únicamente en lógica de aplicación. Todo lo que aprendimos de cohesión, acoplamiento, heurísticas de diseño, aplica también cuando estoy programando la presentación y cuando estoy programando la lógica de persistencia, servicios, lo que sea. Lo que vamos a hacer hoy es en el siguiente orden. Primero, vamos a ver. ¿Y cómo robaste ser presentador? Perdón, estoy viendo acá que... ¿Quién es? Ah, Diego. ¿Qué sos, Diego? ¿Sos vos? Porque entraste Sí. con... Es No que, pasa es nada. que no podía entrar y no sé qué toqué al final. Cambié el nombre, que yo, y se quedó con el usuario No pasa de nada. la cátedra. No, me parece que no quitaste presentador. Me dijo, Somos los dos. me dijo, sos host, pero veo que sigue Ah, funcionando así. Perdón. bueno, si no, de última te parás en la lista de atendís y me pones ser host. Pero creo que no va. Cualquier cosa te aviso. Te aviso por el chat. Tendríamos que haber puesto una portada con el long play de Diego Torres y el long play de Alejandro Fernández. Para la próxima lo hacemos. Bueno, ahí está. Ah, por eso me apareció esa cajita ahí que no se veía a nadie. Digo, ¿por qué apareció esa cajita? Claro, era la cajita de cuando vos entraste. Bueno, perdón por la interrupción. Entonces, Perdón. eh, decía, solo por hoy lo que vamos a hacer, porque nos interesa ver cómo lo que hicimos hasta ahora encaja en el marco de toda una aplicación. Por ejemplo, dónde es que se terminan guardando los objetos de mi aplicación, que ahora están en colecciones, o cómo es que alguien le manda mensajes a mi objeto sistema. Bueno, solo por eso lo que vamos a hacer es, vamos a ver cómo usar una base de datos MongoDB con un framework orientado a objetos en Faro que se llama Seaside Voyage para hacer la persistencia. Eso vamos a hacer primero. Después vamos a ver cómo usamos un framework web que se llama Seaside para construir una API REST para que otros sistemas le puedan pedir cosas a nuestro sistema. Y finalmente vamos a construir o ver cómo está construida una interfaz web también hecha con un framework Seaside. Bien, eso fue primera parte. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, dijimos vamos a ir primero a persistiendo cinéfilos. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es ver en términos generales qué implica hacer que los objetos de mi aplicación, y no importa en qué esté hecha, en Faro, en Java, en JavaScript, en Python, cómo puedo hacer que sean persistentes. Esto quiere decir que se guarden en memoria secundaria, en memoria persistente. Hasta ahora todo estaba en la memoria principal, en colecciones en memoria principal. Por supuesto, había como un funcionamiento de persistencia cada vez que yo guardaba la imagen, y ahora lo vamos a ver, pero no es lo que uno normalmente busca. Para discutir en más detalle qué implica persistir objetos, tienen bases de datos 2. Bases de datos 2 ven persistencia de objetos.
Bueno, entonces ya les conté más o menos cuál era el contexto. Ahora vamos a hablar de persistencia. Entonces, lo primero que nos vamos a preguntar es, imaginando que una aplicación está hecha en objetos, ¿qué objetos habría que persistir, guardar para que permanezcan desde que apago la máquina hasta que la vuelvo a prender y arranco la aplicación? ¿Dónde y cómo los puedo persistir? Por ejemplo, si mi aplicación fuese una calculadora, la calculadora no tiene persistencia. La calculadora está programada en objetos, tendrá un montón de objetos que modelan la interfaz, por ejemplo, los botones, esos deben ser objetos. Tendrá objetos que modelan la memoria de la calculadora, los operadores de la calculadora. Y si bien todos esos objetos están en memoria, no hay forma, salvo que ahí en el menú File haya alguna opción, pero no hay forma ni tiene sentido guardar algo. Entonces, esta es una aplicación que está hecha en objetos y nunca uno se preocupa por persistir los objetos. Un procesador de texto de escritorio. Este es el Word. El Word está hecho en objetos, debe estar hecho, vaya a saber qué, en C#, en C++, en alguno de los lenguajes que trabaja Microsoft. Y hay objetos, por ejemplo, objetos que representan los elementos de la interfaz, los botones, los menús van a ser objetos. Hay objetos que modelan algunas funcionalidades complejas, como probablemente el chequeador ortográfico es uno o varios objetos. Las herramientas, no sé, para alinear, para hacer distintas cosas con procesamientos con el texto, deben ser objetos, deben estar modelados en objetos. Y después hay objetos que modelan el documento. Vaya a saber cómo han modelado el documento y cuál es una buena forma de modelar un documento, pero claramente un documento no es un string, ¿no? Un documento pensado como en objeto, pensado en objetos, es más que un string. Es seguramente una estructura compleja que puede o no tener párrafos como objetos. Seguramente en algún lado hay strings, pero además hay objetos que representan el formato de cada string o de cada porción de texto. Hay objetos que representan el lenguaje de un documento. Y eso sí hay que persistirlo. Ahora, lo que sabemos nosotros es que cuando uno hace archivo guardar, eso no va a parar a una base de datos. Ustedes están viendo base de datos en una materia, ¿no? ¿Cómo se llama? ABD, DVD, ¿cómo se llama la DVD, ¿no? Bueno, entonces ustedes saben bases de datos y conocen, por ejemplo, SQL deben conocer o modelos relacionales. También seguramente en primer año hicieron algo con archivos, leyeron y escribieron archivos de texto. Bueno, los archivos son una forma de persistir. Entonces, en un archivo yo también puedo guardar objetos. Tenemos aplicaciones como el caso del Moodle de cátedras, que son aplicaciones web. Estas aplicaciones, si bien yo las veo en el navegador, las veo en mi máquina y en el navegador, son aplicaciones cuya funcionalidad está en el servidor. Cada vez que yo en el navegador ingreso una URL, eso va como un pedido al servidor. El servidor hace un cálculo, busca información, construye una página web, construye un HTML que vuelve al cliente, que en este caso es el navegador web, digamos Chrome, y Chrome me lo muestra. Entonces, estamos en presencia de una aplicación web donde la aplicación funciona, uno podría decir que funciona en su totalidad en el servidor, y lo único que va a parar a mi máquina, a mi Chrome, es una página web. El Chrome es otra aplicación que podría estar hecha en objetos, que lo único que hace es, dado una página web, la muestra. En este caso, cada cambio que hacemos nosotros en nuestra plataforma Cátedras, cada mensaje que nos enviamos, cada documento que subimos, si esta plataforma estuviese hecha en objetos, estaría representado con uno o varios objetos. Esos objetos se guardan en el servidor. Y finalmente tenemos el último caso, digamos, de este continuo, que es una aplicación
que tiene dos partes con persistencia, una en un servidor y otra en un cliente, ¿no? Entonces, imaginen WhatsApp. Ustedes, por ejemplo, cuando uno podría pensar que WhatsApp es parecido al Moodle, porque uno sabe que hay un servidor para WhatsApp. Cuando yo le mando un mensaje a Diego, ese mensaje sale de mi teléfono, va al servidor de WhatsApp y el servidor de WhatsApp se lo manda al teléfono de Diego. Y además, si Diego tiene el teléfono apagado, cuando prende su teléfono ese mensaje le llega. Eso quiere decir que todos esos mensajes y todas nuestras conversaciones, tal vez de forma parcial, están almacenadas en el servidor de WhatsApp. De hecho, en esos servidores, por ejemplo, tiene registro de quiénes son todos los usuarios. Y todo eso podría estar modelado en objetos. Pero además, también nos damos cuenta que, entonces, probablemente para persistir esos objetos, WhatsApp usa algún tipo de base de datos. Puede ser de estilo SQL o de estilo no SQL, ¿no? Pero también lo que sabemos en WhatsApp es que hay cosas que se guardan en el teléfono. WhatsApp, a diferencia del caso de Moodle, que es una única aplicación que está en el servidor, WhatsApp son dos aplicaciones que se comunican, el servidor y la aplicación de WhatsApp, la app que le dicen los jóvenes, la app que está en el teléfono, y las dos tienen persistencia, porque yo, sin Wi-Fi y sin datos de teléfono, puedo ver los mensajes viejos. Puedo reiniciar el teléfono y ver los mensajes viejos. Quiere decir que eso se está persistiendo y vaya a saber cómo lo persiste, probablemente con una base de datos SQLite en el teléfono. Probablemente no guarda un archivo de texto con toda la información, sino que guarda una pequeña basecita de datos en el teléfono. Bueno, cuando uno está trabajando en objetos y los quiere persistir, tiene varias alternativas. Algunas de ellas son dependientes del lenguaje y otras son más generales. Por ejemplo, en el caso de Smalltalk de Faro, que nosotros sabemos que todos los objetos que tenemos en algún momento están en la memoria y cuando hacemos guardar la imagen, toda la memoria de toda la imagen se congela y se guarda en un único archivo .image, bueno, eso podemos utilizarlo como forma de persistir. Ponemos los objetos que nos interesa guardar en colecciones en algún lugar, por ejemplo, colecciones globales en Faro, y cuando guardamos la imagen, todo eso se guarda. Eso puede servir, por ejemplo, para hacer pruebas. Si alguien lo quiere probar, enviar save session al objeto global Smalltalk, guarda la imagen. Eso es súper específico de Smalltalk, de Faro. Ahora, algo que es más general, que no requiere bases de datos y que es posible en distintos lenguajes o plataformas de programación orientada a objetos, es serializar un grafo de objetos. Fíjense que cuando yo hablo de guardar objetos, salvo que tenga un único objeto solo, un objeto persona, lo que termino teniendo es un grafo de objetos. Puedo tener una colección con, no sé, cuando tengo el objeto sistema cinéfilo OS, tiene dos colecciones. En una colección están los cinéfilos, pero los cinéfilos tienen variables de distancia o colecciones que apuntan a las películas que están en la otra colección del sistema cinéfilo OS. Es como un grafo. Entonces hay formas de a esos grafos aplanarlos, se llama serializar, y guardarlos en un archivo, y por lo general para esto se usan formatos binarios. Uno mira el archivo y no entiende nada de lo que hay ahí adentro. Serialización es fácil serialización binaria es muy frecuente en Faro y en Java, y se usa por lo general para o guardar pequeños objetos que son configuraciones de sistema o para aplicaciones orientadas a documentos. Si yo fuera a hacer
Word en Java, probablemente lo que haría es al objeto documento, cuando lo quiero guardar, lo serializo y lo guardo. Hay un proceso que es serializar y el opuesto es deserializar. Una cosa interesante de esto de serializar y deserializar, yo cuando lo expliqué el año pasado, lo puse, me acuerdo, ahora me doy cuenta que lo dibujé en el pizarrón y no me guardé un dibujo para mostrarlos acá. Bueno, en todo caso, si después volvemos a esto, lo vuelvo a aclarar, pero uno de los efectos que tiene serializar y deserializar es que cuando yo deserializo un objeto, lo que obtengo es una copia del objeto que guardé. Eso podría verlo, después vemos si lo podemos dibujar. Y les decía, por lo general la serialización es en archivos binarios que no son portables, no son abiertos, entonces yo algo que guardo en Faro no lo puedo levantar después en Java, aunque tenga un modelo de objetos equivalente. Ale, acá hay unas preguntas. Agustín dice, ¿lo de serializar es por un tema de eficiencia en la performance de guardar, cargar archivos? Y Valentín pregunta, la deserialización puede ser peligroso, ¿no? Porque puede cargar cualquier cosa en la memoria. Entonces, Agustín, lo de serializar es una técnica para un grafo poder escribirlo en un archivo que es algo secuencial. Se llama serializar porque uno, por ejemplo, podría tener ciclos en esos grafos. Entonces, encuentra el primer objeto del ciclo, lo escribe todo dentro del archivo de texto, y cuando encuentra el segundo y quiere grabar la referencia al primero, tiene que darse cuenta que a ese objeto ya lo tenía guardado, entonces simplemente pone una referencia al que puse primero y no lo vuelve a guardar, porque vos estás recorriendo el grafo. ¿Se acuerdan que en estructuras de datos ustedes vieron recorrer grafos? Y los grafos a veces pueden tener ciclos y hay algoritmos para recorrer grafos que puedan tener ciclos. Bueno, serializar es a un grafo recorrerlo sin ciclos y grabar todo de manera que después yo leyendo el archivo pueda reconstruir el modelo de objetos. No es ni más ni menos eficiente, depende de con qué lo compares. Es una técnica para guardar objetos en archivos grafos de objetos en archivos. No sé por qué preguntabas si era por un tema de eficiencia. ¿Comparado con qué, Agustín, sería lo de la pregunta de la eficiencia? Bueno, mientras pensás, o tal vez ya respondí. Lo de la deserialización puede ser peligroso si vos deserializás cualquier archivo, si vos no tenés control de las cosas que se deserializan. Es igual de peligroso que abrir un archivo en Word y vos adentro del archivo, si metés mano, podrías romper el Word, imagino. Uno, cuando serializa y deserializa, asume que tiene... Claro, bueno, inyectar virus... Bueno, siempre hay técnicas cuando vos abrís un archivo que, no importa si es serializado o no, que otro construyó, siempre tenés un riesgo. Esto se utiliza en contextos en los que uno tiene control del documento. Bueno, otras alternativas, entre ellas alguna que vamos a mirar hoy, son, dijimos, persisto toda la imagen, eso es solo cosa de Smalltalk. Serializo los objetos en un archivo. Puedo hacerlo en Java, puedo hacer JavaScript, por ejemplo, serializa en un formato que se llama JSON. Es un formato que incluso los humanos entendemos y hoy vamos a usar. Java serializa en un formato binario, Smalltalk serializa en un formato binario. Y otras dos estrategias que podemos hacer es, sobre todo en sistemas multiusuarios o sistemas que tienen mucha carga, es que la persistencia, el guardado de la información, se haga en una base de datos. Originalmente,
las bases de datos que se usaban para guardar objetos eran bases de datos que estaban pensadas en objetos. Era, en términos de Smalltalk, era como imaginar que todas mis colecciones fueran infinitas. Entonces, ¿recuerdan cuando hicimos la clase de Cinéfilos, el sistema Cinéfilos, que tenía dos colecciones, una de películas y otra de cinéfilos? Bueno, hacer que esas colecciones sean infinitas. Y además que transparentemente se guarden en una base de datos. Una de las bases de datos comerciales que se conoce que funciona así se llama Gemstone. Igual, las bases de datos orientadas a objetos no son muy populares. Un tema interesante en la diferencia entre las opciones de serialización o bases de datos es que cuando uno serializa, en la mayoría de los casos, un grafo que tiene totalmente en memoria lo guarda en un archivo. O un archivo lo lee y reconstruye un grafo en memoria. Quiere decir que está limitado a la cantidad de objetos que entran en la memoria de la máquina. Cuando esa limitación no es posible, porque el tipo de artefactos que hay que manejar son muy grandes, también es que uno va a una base de datos, porque las bases de datos tienen la capacidad de paginar. Cuando uno hace una consulta, no traen todos los objetos de la base de datos a la memoria, sino que van paginando, van leyendo de a poco a medida que uno necesita. Bueno, Gemstone era una base de datos que se usaba desde Java, se usa desde Java, desde C++ y desde distintas versiones de Smalltalk, que guarda directamente objetos. Pero la estrategia más frecuentemente utilizada para persistir objetos en bases de datos es elegir bases de datos que no sean orientadas a objetos, por ejemplo, una base de datos relacional, como MySQL, o una base de datos no SQL, como MongoDB, y entre mi aplicación y la base de datos, tener una capa que se las ingenia para, sin complicarme las cosas a mí, transformar los objetos en tuplas de las tablas y relaciones, o transformar los objetos en documentos JSON que se guardan en MongoDB. A esa transformar ida y vuelta del modelo de la base de datos, por ejemplo, modelo relacional, al modelo de objetos, se le conoce como mapeo. Y es lo que seguramente van a usar cuando trabajen en la industria. O que están usando los que trabajan en la industria. Lo interesante del mapeo es que debe hacer las tecnologías que uno usa para mapear, tienen que hacer las cosas lo más simple posible para el programador. Déjenme ver si vale la pena que les... Bueno, acá les dejo un poco más sobre serialización, por si en algún momento necesitan hacerlo. A mí me resulta útil, por ejemplo, cuando tengo que hacer aplicaciones chicas que manejan, cuyo volumen de objetos sé que puede entrar en la memoria de mi máquina, y no quiero tener levantada una base de datos. Lo que los sistemas de serialización hacen es, cada sistema de serialización tiene su propio formato. En ese archivo almacena todo lo que necesita para recrear los objetos, asumiendo que, por ejemplo, la definición de la clase va a estar en el lugar donde yo quiero leer el archivo. ¿Esto qué quiere decir? Si yo en mi Faro escribo una aplicación que tiene la clase cinéfilo y la clase movie, genero un montón de objetos y los persisto en un archivo. Y les paso el archivo a ustedes, ese archivo .bin, miscinéfilos.bin, les mando, ustedes solo van a poder serializarlo si en su imagen de Smalltalk tienen mis clases. Porque en la serialización no está la definición de las clases, solo está la información de los objetos, de las instancias. Claro que para cada instancia, en ese archivo dice, nuevo objeto, es instancia de la clase tanto, en la versión tanto, y estas son sus variables de instancia.
Y vuelvo con este tema de que es una copia, pero para esto necesitaríamos un ejemplo y no vale la pena acá. Bueno. Entonces, en relación a lo que es transformar mis objetos para guardarlos en una base de datos, parte de lo que uno hace en esos mapeos es describir qué clases del sistema, qué clases de mi modelo de objeto se van a guardar en la base de datos. Si imaginan, por ejemplo, nuestra aplicación de cinéfilos, el objeto cinéfilos no hay que guardarlo, hay que guardar movie, cinéfilo y perfil de género. Y lo que uno dice es cómo se transforman en las tablas que tiene la base de datos. Y acá hay distintos escenarios. Un escenario en el que la base de datos se construyó para reflejar ese modelo de objetos. Entonces casi hay una relación uno a uno entre las cosas que veo en el modelo relacional y las cosas que veo en la base de datos. Por ejemplo, cada clase de mi modelo va a ser una tabla en la base de datos seguramente. Otro escenario es que yo tengo una base de datos que se hizo para otra cosa y quiera leerla en términos de objetos. Y ahí el mapeo es mucho más artesanal, no siempre es posible. El escenario con el que más se van a cruzar ustedes, o con el que se han cruzado los que han hecho cosas en Django o en Ruby on Rails, es que ese mapeo se hace automáticamente. Uno dice, estas son mis clases, y la tecnología aplica distintos patrones para generar las tablas de las bases de datos. En lo que se llaman bases de datos no SQL, no sé si han escuchado hablar de las bases de datos no SQL, pero básicamente son bases de datos. Bueno, las bases de datos no SQL son las bases de datos en las que la forma en la que la información está guardada no es en base a tablas, sino que es como documentos. Nosotros vamos a trabajar con una hoy. Son documentos, en particular, se trata de documentos en un formato que se llama JSON. Entonces, en la base de datos hay colecciones de documentos. Y por lo general, cada objeto se transforma en un documento que va a parar a una de esas colecciones. Y hay técnicas para modelar, por ejemplo, las relaciones entre objetos, que en un mapeo relacional, esas relaciones se transforman en tablas o en claves foráneas. En una base de datos no relacional se transforman en identificadores en algunos documentos que te llevan a otros. Algo que pasa con... si ahora lo vamos a ver a JSON. Algo que pasa cuando uno va a persistir en un modelo que es diferente al modelo de objetos, es que hay que hacer algo con las identidades y las relaciones. Nosotros siempre les decimos, les recalcamos que cuando uno piensa en objetos, una relación entre dos objetos es porque uno tiene en una variable de instancia al otro. Y no sé en la memoria de Smalltalk eso cómo se guarda. Y tampoco sé cómo eso se guarda cuando se serializa. Lo que yo sé es que no necesito ponerle clave a ninguno de los dos objetos. No necesito ponerle atributo clave a ninguno de los dos objetos. El modelo relacional se basa para combinar cosas, se basa en la idea de claves. Clave primaria, clave foránea. Entonces, guardar objetos que no tienen clave en un modelo en el que sí hay claves implica hacer alguna cosita más. A veces esa cosita implica que nosotros ajustemos nuestro modelo de objetos, o a veces se alcanza con escribir los mapeos de manera inteligente, para que mis objetos, cuando se guardan en la base de datos que requiere el concepto de clave, la tengan.
Bueno, y lo que vamos a usar nosotros ahora, a ver cómo sigue esto, y lo que vamos a usar nosotros ahora se llama Voyage. Es un framework. Framework es un... ¿A qué le suena framework? A ver, ¿quién dice que es un framework? Bueno, un framework, bueno, eso me gusta. Un framework es parecido a una librería porque agrupa un conjunto de clases, pero es más que una librería, porque no es que agrupa un conjunto de clases que se pueden usar todas sueltas, sino agrupa un conjunto de clases que ya trabajan en conjunto y resuelven un problema en particular. Entonces van a encontrar que hay frameworks para persistencia, que ya te dicen cómo se resuelve la persistencia y vos solamente tenés que completar lo que falta. O frameworks para aplicaciones web, que ya te dan casi todo resuelto cómo hacer una aplicación web, vos solamente tenés que decir cuáles son las páginas. Entonces, ya frameworks es uno de los temas que vemos bastante en Objetos 2. Un framework entonces es un conjunto de clases concretas y abstractas que trabajan en conjunto para resolver una gran parte de la funcionalidad de mi sistema o una parte específica de la funcionalidad del sistema. Y otra cosa que pasa es que cuando yo uso frameworks, esos frameworks me dicen cómo tengo que trabajar yo. El que diseña el framework dice, bueno, entonces, vos querés guardar las cosas en Mongo y estás usando Voyage, entonces tenés que hacer así. El framework te lo da resuelto, pero vos tenés que hacer lo que él dice. Ese unit es un framework. Ah, claro, digo, ¿qué? Digo, qué bárbaro, Diego era. Claro, ese unit... Sí, era para contarle a los chicos. ese unit es un framework que ya trae casi resuelto el tema de escribir test automatizados. Pero ¿qué dice? ¿Qué tengo que hacer yo? Hacer una subclase de test case, implementar el método setup, implementar métodos que tengan como primer parte de su nombre la palabra test. El framework dice, bueno, Voyage es un framework para Faro que transforma mis objetos Smalltalk en cosas que se pueden guardar en una base de datos MongoDB y se pueden recuperar y volver a transformar en objetos. Y es bastante transparente desde la perspectiva de lo que yo tengo que hacer o cuánto tengo que ensuciar mi modelo de objetos para que se pueda guardar. Básicamente lo que tengo que decir es cuáles van a ser las clases del sistema o de mi aplicación que van a ser persistentes. Para esto agrego un método de clase. Después, cada vez que quiero guardar una instancia, cada vez que modifico o creo una nueva instancia y quiero que se guarde en la base de datos, le tengo que mandar el mensaje save. Una de las cosas que hace Voyage cuando yo lo instalo en mi imagen, cuando yo instalo esta librería como una dependencia de mi sistema, es implementa en la clase Object el método save. Entonces, todos los objetos entienden el mensaje save. Y aquellos que fueron marcados como persistente se guardan en una colección, en una base de datos. Y Voyage se las ingenia para inventar IDs para manejar las relaciones entre los objetos en la base de datos. Ahora vamos a ver cómo se ven los objetos cuando están guardados en la base de datos. Y la otra cosa entonces, ¿qué tengo que hacer para usar Voyage? Tengo que instalar Voyage como dependencia de mi sistema, ponerlo en la imagen. Tengo que decir, esta y esta clase van a ser persistentes. Y cada vez que algún objeto de esas clases se modifica o se crea, le mando el mensaje save. ¿Y cómo hago para recuperar los objetos de la base de datos? Bueno, a una clase, por ejemplo, la clase movie, le puedo mandar el mensaje select all y eso me devuelve todas las instancias. Select all sin parámetros. Allá. O hay un select all con parámetros que le digo en qué repositorio, en qué base de datos quiero que vaya a buscar. Si tengo
toda la imagen de Faro trabajando con una única base de datos, MongoDB, directamente le digo a una clase select all y me devuelve todas las instancias de esa clase que fueron almacenadas en la base de datos. Incluso tengo un select 2 puntos que es como el select de colecciones. Es como. Bueno, entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? Ahora, si no, vamos al ejemplo. Directamente vamos a hacer que nuestro sistema de cinéfilos sea persistente en una base de datos MongoDB. Bueno, entonces, yo lo que tengo funcionando acá es, tengo funcionando un MongoDB que está funcionando como servidor en mi máquina. Tengo además este programita que se llama Robo3T, que es un cliente para explorar una base de datos. Debe ser para más cosas, ¿no? Yo lo uso para explorar una base de datos MongoDB. De hecho, van a ver que en este servidor yo ya tengo varias bases de datos que son ciertas aplicaciones. Por ejemplo, está esta aplicación GapaFarm, que es una aplicación para agricultores. Y ya podemos incluso mirar qué guardó esa aplicación. Abro la base de datos y me muestra qué colecciones tiene. Expando las colecciones y me muestra todas las colecciones que están en esta base de datos. Cada una de estas colecciones, su nombre es el nombre de una clase en esa aplicación, en una aplicación que se llama GapaFarm. Si yo hago doble clic, por ejemplo, puedo ir a ingrediente activo, le doy doble clic, y estos son todas las instancias. ¿Cuántas hay? Dijo por algún lado, no sé, por algún lado debe haber dicho cuántas había, pero no lo veo. Estas son todas las instancias de Active Ingredient, una clase. Si yo despliego una, fíjense cómo Voyage lo almacenó o lo transformó en un documento JSON. Le puso un ID, le puso una versión, dijo es instancia de y el nombre de la clase, y estas que están acá aparentemente son las variables de instancia de ese objeto. De hecho, yo puedo verlo si quiero esto como documento, y ese es el JSON real que está guardado ahí en la base de datos. Entonces, en una base de datos MongoDB, las cosas que se guardan tienen esta forma de objetos JSON. JSON, que lo vamos a ver en un ratito más de vuelta, JSON es JavaScript Simple Object Notation, JSON, JavaScript Simple Object Notation, gracias Martín, y básicamente lo que dice es, si un objeto es variable de instancia, valor para esa variable, lo guardo con este formato. Para guardar un objeto, lo transformo en un string que es, abro corchete, abro llave, cierro llave, ahí es donde empieza y termina el objeto. Y después, nombre de la variable de instancia, valor. Nombre de la variable de instancia, valor. Nombre de la variable de instancia, valor. Con eso nos alcanza. Fíjense que... Sí, con eso nos alcanza como ejemplo. Bueno, entonces. Ale, te hago una pregunta. Diego, soy Diego, ¿qué tal? Sí. La aplicación esa GapaFarm que mostraste, ¿es una aplicación que hiciste con fines didácticos como la del cine o es algo que tiene que ver con el uso en la agricultura? Es grande el tipo, me dio el pie para que venda. Es una aplicación que les voy a mostrar. Bueno, no tengo solapas de navegador. Es una aplicación que está en este momento en producción, hecha en Faro, con Sisa y de MongoDB, para dar soporte a agricultores del cinturón frutícola de La Plata. Está hecha totalmente en Faro. ¿Era eso lo que tenía que vender, Diego? Sí, no, y por ahí está bueno, no sé, después que terminen todas las teorías, por ahí los chicos, no sé, tienen ganas de saber un poco más
Gapafar, ya que saben objetos. Listo. ¿No? Es, por ejemplo, uno de los trabajos finales que estamos dando es que alguien escriba buenos tests automatizados para Gapafar. Bueno, entonces, vamos a persistir. Cinéfilos usando Voyage y MongoDB. Cosas que vamos a hacer, ya puse a funcionar un servidor de MongoDB. Después le tengo que decir que cinéfilo... otra cosa que van a notar es que el modelo de objetos que voy a usar ahora es muy parecido al que terminamos haciendo en los talleres, pero los nombres de las clases y de los métodos están todos en inglés. Entonces, película es movie, cinéfilo es cinephile. Y existe la palabra en inglés, la tuve que buscar. Entonces, lo primero que tengo que hacer es indicar que cinéfilo y movie van a ser colecciones persistentes. Para eso implemento en ambas clases el método isVoyageRoot, un método de clase para que devuelva true. Eso le alcanza al framework para saber que cuando una instancia de alguna de estas clases recibe el mensaje save, hay que mandarla en una colección que se llame como la clase en la base de datos. Después, otra cosa que hay que acordarse es cada vez que creemos o modifiquemos una instancia de cinéfilo o movie, le decimos save. Así, la primera vez que le digo save a una instancia, va a crear el documento en la base de datos si no estaba, porque no estaba. O sea, el documento JSON que representa ese objeto. Y la segunda vez que le diga save, lo actualiza. Y bueno, antes yo tenía mis cinéfilos y mis películas en dos colecciones de la clase cinéfilos. ¿Se acuerdan? En mi modelo de objetos. Yo antes tenía que, para notar que acá cambió un poco el diagrama de clases, yo antes tenía una clase que se llamaba cinéfilos que tenía dos colecciones, colección de películas, colección de cinéfilos. Ahora lo que hice fue, ya no se llama más cinéfilos, se llama plataforma de preferencias de películas, pero es una clase abstracta que tiene dos implementaciones, dos subclases. En una de ellas hay dos colecciones. Es la implementación basada en colecciones que veníamos usando hasta ahora. De hecho, esto correcto hubiese sido así. Y la otra implementación, en lugar de tener colecciones, lo que hace cuando uno pide todas las películas o pide todos los cinéfilos es ir a buscarlos a las bases de datos. Ya nuestra aplicación, nuestra clase objeto sistema, ya no tiene más colecciones de objetos, sino que los objetos están en su base de datos. Bueno, entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, esto es lo que teníamos implementado. Nosotros teníamos nuestra clase cinéfilos, que tenía dos variables de instancia, películas y cinéfilos, y que en el initialize se hacían colecciones. Cuando me pedían las películas, yo devolvía una colección. Cuando me pedían los cinéfilos, devolvía la otra. Cuando me decían agregar una película, porque la creaban afuera y me la pasaban, por ejemplo, yo la agregaba a la colección. Entonces, las únicas películas que estaban en el sistema eran las que estaban en esa colección. De hecho, nosotros trabajamos con dos estrategias respecto a la creación. En una, creábamos el objeto afuera, la película afuera y se la dábamos a nuestro sistema, o en otro directamente le delegábamos al sistema la creación de esas instancias y le mandábamos el mensaje, agregar película que se llama, con URL y URL. Nuestra clase cinéfilos era la que creaba la instancia y se decía a sí misma agregar. Bueno, eso sería sin Voyage, como lo habíamos hecho hasta ahora, con las colecciones. Si yo quisiera persistir esto, sin usar una base de datos, o guardo la imagen después de cada agregar película, o después de cada cambio, o cada 5 segundos guardo la imagen, o
La otra alternativa es, después de cada cambio, guardo, serializo todo el objeto cinéfilos en un archivo. Y cuando el sistema arranca, lo lee. Eso es sin persistencia en la base de datos. Con persistencia en la base de datos, ya no tengo más las variables de instancia en mi clase sistema. Y ahora, cuando yo le pido las películas, en realidad lo que hace es, a la clase movie, le manda el mensaje select all, y esto devuelve todas las instancias de movie que están guardadas en la base de datos. De hecho, esto además, como este método select all devuelve un conjunto, yo lo transformo en colección porque me resultaba más cómodo en algún momento. Entonces, ahora, recuperar todas las películas no es devolver una colección, sino a la clase decirle, dame todas las instancias que están en la base de datos. Y, como contrapartida, cuando yo quiero agregar una película o actualizar una película, por ejemplo, el método agregar, ya no lo tiene que agregar en una colección, sino simplemente a ese objeto película le manda el mensaje save. Este framework Voyage sabe si el objeto es al que le mandás save. Si ese objeto al que le mandás el mensaje save no es persistente, entonces no hago nada. Si ese objeto al que le mandás el mensaje save sí es persistente, pero si ese objeto al que le mandás el mensaje save es persistente, entonces tiene dos casos. Que el objeto todavía no esté en la base de datos, entonces crea el documento nuevo y lo pone en la base de datos. Si el objeto ya estaba en la base de datos, entonces lo actualiza. ¿Y cómo se da cuenta si estaba o no estaba? Bueno, eso es parte del framework. Por eso usamos un framework y no hacemos la escritura en el MongoDB a mano nosotros. Y si quieren, bueno, yo les voy a mostrar esto funcionando, pero está el código fuente, después les voy a mandar un link mejor. Eso está feo. Bueno, para saber más sobre persistencia de objetos, desde el lado de Faro al menos, pueden leer Voyage, hay un documento, hay un libro online, que Voyage es muy simple de usar, tiene algunos, le llaman algunas puntas ásperas, algunos lados ásperos, algunas puntas filosas, como no hay una expresión en inglés, pero anda. Sino la otra alternativa es utilizar el GLORP, que es otro framework, pero para guardar objetos Faro en bases de datos relacionales. Yo ese no lo usé nunca. Siempre estoy que voy a hacer eso, pero es tan fácil guardar en JSON que nunca me puse a estudiar cómo persistir en relacionales. Bueno, y entonces les quiero mostrar un poco cómo fue esto de persistir en Voyage. Entonces, vamos a cerrar esto y voy a refrescar acá, refresh. Ah, ya tenía casi cinéfilos. Bueno, hay una base de datos, yo la voy a matar, voy a hacer un drop, porque ya estuve haciendo pruebas. Entonces, no tenemos base de datos para esta aplicación, la tiré. Una de las cosas que hace interesante Voyage es que es un poquito rough on moment edges, tal cual, ese término. Está un poquito bruto en los bordes. Una de las cosas interesantes que tiene Voyage es que uno le dice qué base de datos tiene que usar, en qué servidor, y si la base de datos no existe cuando uno empieza a guardar objetos, la crea. Entonces, hay una expresión que uno usa para, a ver, vamos a nuestro Faro, hay una expresión que uno usa para crear un repositorio en la base de datos con determinado nombre, una base de datos que es a la clase veo Mongo Repository, le digo en el servidor tal, con una base de datos llamada así. Y con este mensaje enable singleton le digo, quiero que todo lo que se haga de persistencia en Voyage en esta imagen de Faro trabaje con este único repositorio.
Si yo quiero tener en una misma imagen, trabajo con distintos repositorios, entonces siempre tengo que mandar el repositorio como parámetro. Incluso si uno quiere hacer pruebas de Voyage en memoria, puede evaluar esta expresión y le dice, Voyage en memoria, dale, quiero que todo funcione con Voyage en memoria. Bueno, yo lo que voy a hacer es voy a evaluar esta expresión con doit. Vamos a traerme, entonces me traigo, ¿dónde está el Alfaro? Es donde estoy, y me traigo el Mongo para acá. Entonces, hago refresh, no está la base de datos, vamos a cerrar todo esto. Entonces, lo primero que voy a hacer es, en un playground, voy a decir platform, me voy a crear una instancia de nuestra plataforma. Platform es Voyage Base Movie Preferences Platform New. Entonces me creo una instancia de mi sistema, llamémosle. Voy a hacer do it. Fíjense que ahora lo puedo inspeccionar y no tiene variables de instancia. Antes nuestro sistema tenía las dos variables de instancia con las colecciones. Ahora no tiene variables de instancia porque cuando le mande el mensaje movies, va a buscar a la base de datos. O sea, le dice a la clase que vaya a buscar a la base de datos. Para notar que además yo intenté hacer que convivieran en esta sola implementación la versión del sistema basada en colecciones y la versión basada en persistencia en Voyage. Entonces hay métodos que están escritos en la clase abstracta y hay métodos que están escritos en las subclases. Costó un cachito hacerlo así, espero que no confunda. Entonces, ahora, si yo quería agregar un cinéfilo, le tenía que decir a sistema, registrar cinéfilo llamado con email, entonces, platform, register cinephile named Juan Carlos Batman with email batman at Bruno at WayneInc.com. Wayne con E. No, ¿cómo es Wayne? Pero no importa. Entonces, a ese objeto plataforma le voy a decir que registre el cinéfilo, llamado así. Vamos a ver qué hace ese método. El método registrar cinéfilo crea una instancia de cinéfilo y se manda a sí mismo a la plataforma el agregar cinéfilo y lo devuelve. Ese agregar cinéfilo está implementado en las subclases de diferente manera. Una subclase tiene el agregar cinéfilo como meterlo en la colección, la otra subclase tiene el agregar cinéfilo como decirle save nada más. Wayne, así era. Bueno, entonces, vamos a hacer esto, do it, y ahora vamos a ver qué pasó con nuestra base de datos. Vamos a hacer refresh, ya apareció la base de datos de cinéfilos, que tiene una colección de cinéfilos, y si le doy doble clic, hay un objeto que se serializó así. Que yo sepa que son estos tres elementos. El nombre, la variable instancia nombre, la variable instancia email y la variable instancia películas que vio. Estos tres atributos en el documento JSON los agrega Voyage para poder reconstruir los objetos y asociar objetos que están en la imagen faro con las cosas, los documentos de la base de datos. De hecho, puedo ver el documento. Ahí hay un espacio. Así es como Voyage guardó el objeto como documento JSON. Pregunta Inti si siempre tiene esas dos clases gemelas.
Imagino que te referís a esto que vemos acá, Cinefile, y la clase Cinefile del sistema. ¿Te referís a eso, Inti? Ah, no, 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 no. Eso fue un experimento que hice yo porque me pareció que estaba bueno que tuvieran en el código la posibilidad de comparar los dos. Pero no, cuando uno sabe que va a usar Voyage, va derecho para eso. Ya las colecciones dejan de aparecer. ¿Quedó claro eso? ¿Quedó claro para todos por qué programé una versión basada en colecciones y una versión basada en persistencia en Voyage? Lo interesante de esto es que probablemente responde ya con esto que vimos a una de las dudas que venían teniendo desde el principio de la materia, que era, ¿para qué está ese objeto que tiene las colecciones ahí? ¿Solo para tener las colecciones? ¿O las colecciones, los objetos siempre se guardan ahí en colecciones en memoria? Bueno, ahora lo que vemos es que ese objeto tiene como funcionalidad, o podría tener como funcionalidad, ser el que sabe a dónde ir a buscar las colecciones en las bases de datos, y también tiene funcionalidad adicional, como por ejemplo, que nosotros decidimos, bueno, si tiene, por ejemplo, encontrar películas similares, o la creación de cinéfilos. Si hubiera que chequear, por ejemplo, alguien de registrar antes de en este método, registrar cinéfilos. Registrar cinéfilos. Si hubiese que chequear que no existe un cinéfilo con ese nombre o con ese email, bueno, ese chequeo se podría hacer acá y levantar un error. Lo de los IDs no sabemos cómo hace y no nos importa. Eso es la magia de Voyage, es que se las ingenia. Si leen la documentación o miran el código van a ver cómo hace, pero a nosotros no nos importa. Y no nos importa el punto de que no tenemos que usarlo para nada, eso de los IDs. Otra cosa, uno tiene que limitar la cantidad de lugares en los que accede directamente a las colecciones de la base de datos. Yo no quiero desde cualquier lugar a Movies pedirle todas las instancias, porque seguramente hay algún objeto, porque eso haría que si desde muchas clases se consulta la colección de películas, yo estoy haciendo que esa colección de películas sea global y que todas las clases dependan que está persistente en Voyage. Por eso tenemos esta clase plataforma, este objeto plataforma, que por ahora es el único que sabría que estoy usando Voyage. De la misma manera, miren, yo podría hacer algo así, por ejemplo, yo podría hacer, tengo cinéfilo, entonces yo podría hacer cinefile, name, full name email, full name Robin, no me acuerdo cuál es el apellido de Robin, el otro, vamos a poner Robin Hood, dale. Quería Robin el amigo de Batman, entonces robin@gmail.com. Entonces, yo ahí estoy, vamos a hacer dos pruebas que pueden resultar interesantes. Vuelvo a actualizar el query digo re-execute query, sigo teniendo un solo objeto, creo una instancia más y la inspecciono. Ahora tengo ese nuevo objeto acá en el inspector, vuelvo a refrescar el query y no está en la base de datos, claro, porque este objeto está solo en la memoria de Faro. Nunca, Robin Grayson, nunca le dijeron que se guarde. Entonces, si yo a ese objeto le digo save, mismo desde acá desde el inspector, él se dice a sí mismo save, do it, y ahora voy a la base de datos y refresco el query, ahí apareció.
Entonces, en teoría, uno puede, en cualquier momento, desde cualquier lado, crear instancias de los objetos que son persistentes y persistirlos. Pero eso es muy riesgoso, porque probablemente haya algún objeto que quiera establecer alguna regla respecto a qué películas se pueden agregar o cómo se pueden agregar, o que no haya duplicados o X o Z. Entonces, aun cuando las colecciones de documentos usando persistencia con Voyage se vuelven globales, sigo aplicando los mismos criterios que aplicaba antes de intentar encapsular, identificar cuál es el objeto responsable de gestionar esas colecciones y encapsular en él el buscar y agregar objetos en las colecciones. Sí, lo que voy a encontrar es que muchos otros objetos, por ejemplo, desde la interfaz, le voy a tener que decir save a los objetos persistentes. Bueno, eso fue persistencia. De hecho, una pruebita más que podemos hacer era... Tengo un agregar ejemplos por acá. A ver. Tengo un create examples. Le puedo decir, a ver si... Y el create examples hace save al final. Entonces, le puedo decir platform create examples. Fue un método utilitario que agregué para poder hacer pruebas más rápido y ver cómo funciona mi aplicación. Ahora puedo ver que si refresco la base de datos, agregó cinéfilos, agregó películas. Entonces, por ejemplo, podemos ver cómo me persiste las películas. Guarda el título, las URLs como strings, y al perfil de género lo guarda como un objeto, pero que está embebido dentro de este propio objeto. No hay una colección especial para guardar todos los perfiles de género. En este caso, a ver dónde está el chat, en este caso, si perfil de género es una colección aparte donde están todos los perfiles de género, o perfil de género es algo que solo tiene una película, es una decisión que yo tomé y para la cual podría haber utilizado el hecho de si es una relación de composición o conocimiento. Al hacerlo así, yo dije que esto era una composición porque la película es la que tiene adentro el perfil de género. Entonces, a veces, el otro día charlábamos de para qué nos sirve saber si asociación, composición o agregación. Bueno, estas decisiones es una colección aparte en el modelo de persistencia o no, podrían informarse o podrían utilizar esa información de si es agregación o no. No estoy seguro de que haya hecho bien digamos, no estoy seguro de que mi decisión la haya tomado. No les digo que la tomé por lo que viene el diagrama. La tomé por instinto porque me pareció que no tenía sentido que fuera su propia colección, porque cada uno iba a tener el suyo. Pero en el diagrama no sé si la habíamos puesto así. Bueno, eso. ¿Dónde tengo el PowerPoint? Ale, algunas preguntas que habían quedado por ahí colgadas. Cuando preguntaron por que vos contaste que el ID y otros campos los generaba Voyage y que no te importaba cómo se hacía, Sí. Juliana dice, Voyage es la caja negra que hace magia, ¿no? Eso fue un comentario que me parece que estaba bueno repetirlo. Ajá. Y lo último que puso Inti
con lo que explicaste recién sobre la decisión de diseño que tomaste, si eso, bueno, lo ponen como una afirmación, ¿no? Que afecta al momento de la persistencia. Claro, ambas cosas ciertas. No sé qué más comentar en relación a lo de la caja negra, pero básicamente trabajamos con mucha frecuencia utilizando componentes que podríamos estudiar cómo funcionan por dentro, pero que no nos interesa. Y este es uno de sus casos. Podríamos verlo por ahí como un nivel de delegación, una delegación a nivel del programador, ¿no? Que delegás y te olvidás sobre cómo es que lo hace, sino que sabés que lo hace y ya está. Claro, claro. Bueno, sigamos. Lo siguiente que quería mostrarles es rápidamente la parte de... Ahora lo que hicimos fue que nuestro modelo de objetos se guarde en otro sistema, en una base de datos relacional. Ahora lo que vamos a hacer es que otro sistema pueda utilizar nuestra aplicación. Vamos a dejar la interfaz interactiva para el final. Entonces, tenemos Cinéfilos REST. ¿Dónde lo tengo? N capas. Cinéfilos AP. Cinéfilos. A ver si lo tengo. OpenReason. Cinéfilos API se llama. Este era. Bueno. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a mirar es un poquito es cómo enchufo arriba de mi modelo de dominio lo que conocemos como una API REST, una interfaz que otros sistemas, otras aplicaciones, o tal vez la aplicación móvil, la versión que está en el celular de nuestra aplicación que está en el servidor, pueden utilizar para interactuar con mi modelo de dominio. Y no sé, escucharon hablar en alguna materia de API REST? Bueno, perfecto. Algo que con más frecuencia va a aparecer cuando avancen en la carrera o en la vida profesional es que las aplicaciones que construyan tengan que interactuar con otras aplicaciones en la web. Por ejemplo, hacer una aplicación que tiene que traducir textos, entonces para eso se conecta al traductor de Google y le manda el string y vuelve el string traducido. O que tiene que, no sé, computar, dada una imagen, encontrar dónde está la cara de la persona. Bueno, se conectan a otro sistema, le mandan la imagen como parámetro y vuelve como respuesta a ese pedido otro objeto o algún artefacto que representa dónde estaba la cara en la imagen que habíamos enviado. La forma, esa interacción entre sistemas siempre existió y las formas en las que los sistemas se integraban entre sí, se hablaban, eran tan variadas como sistemas existían. Y esto generaba problemas muy grandes de interoperabilidad porque ya era muy difícil imaginarse cómo hacer o cuál era el protocolo, cuáles eran las tecnologías que un sistema usaba para que otros le pidieran cosas. Con el tiempo se empezó a utilizar como mecanismo, además se podrían comunicar en por una conexión UDP, TCP, en un puerto muy raro. Con el tiempo se empezaron a utilizar para esa comunicación entre sistemas el protocolo que usa nuestro navegador, HTTP. Entonces ahora los sistemas hablan entre sí,
como si fueran navegadores y servidores web. Se hablan por HTTP. Bueno, esa es una de las cosas que cambió, ¿no? Se simplificó. Bueno, hablamos todos HTTP. Después, la información que intercambiamos también la vamos a estandarizar y vamos a usar, por lo general, una representación JSON. Quiere decir que si vos me tenés que mandar, salvo que me tengas que mandar algo binario como una imagen, si vos me tenés que mandar información, hacela como un objetito JSON, como los que les mostré que usaba Mongo, y cuando yo te responda te voy a devolver JSON. Es más, vamos a describir las cosas sobre las que vos me vas a pedir acciones. Por ejemplo, me vas a pedir agregar esta imagen o devolverme las imágenes. A las cosas, a lo que llamamos recursos, vamos a usar URLs para describirlos. Las claves de los recursos en la web van a ser sus URLs, donde recursos pueden no ser solo objetos, ¿no? Recursos pueden ser más cosas. Y además, ya que estamos usando HTTP para comunicarnos, y dado que HTTP tiene distintos verbos, cuando el navegador habla con el servidor web, le dice una URL sobre la que quiere actuar y le dice quiero obtenerla, get. O una URL sobre la que quiero actuar y quiero actualizarla, post, le dice el navegador. Bueno, a esos get, post, put, patch se les conoce como verbos. Entonces, resumiendo, una API REST es, desde la perspectiva de quien ofrece la API REST, es un servidor web que para distintas URLs define qué significan que alguien haga un get, un post, un put y un patch en términos de funciones que el sistema ofrece. Vamos un cachito más. Vamos en detalle. Entonces dijimos, en una API REST, la información se intercambia en formato JSON. Ya estuvimos charlando un poquito, alcanzan con que tengan la intuición de que los objetos se representan entre llave, las colecciones entre corchetes separados por coma. Dentro de las colecciones puede haber objetos también. Y los atributos de los objetos se representan como clave-valor, donde el valor podría ser una colección, como es el caso de Watch Movies, o un objeto, en este no tenemos ningún ejemplo, sería abrir y cerrar llaves de vuelta. Después, hablé de verbos HTTP. Cuando nuestro navegador, uno pone una URL en el navegador y le da Enter, nuestro navegador se conecta a un servidor web. Y lo que le dice es, get esta URL. El servidor web devuelve la página web para esa URL si es que existe. Si no le dice 404, error 404, no la encontré. Cuando uno va a un formulario web, llena el formulario y hace Enter, el navegador nuestro a la misma URL, o sea, a esa URL que está en del formulario, en lugar de decirle al servidor, dame esta URL, le dice, poné o postea esta URL. Y todo lo que nosotros pusimos en el formulario va como parámetro de ese pedido que hace el navegador al servidor y puede ir como parámetro en la URL o puede ir como parámetro o como cuerpo del pedido. Y después hay dos verbos más. Post agrega un nuevo recurso, pero si el recurso ya existía y yo lo quiero actualizar, le digo put o patch. Y si yo quiero borrar lo que ese servidor tiene guardado con el nombre de ese recurso, tendría que decirle al servidor, hace un delete de esta URL. Get y post se pueden hacer directamente del navegador. Put y patch y delete, no. O sea, no se pueden experimentar. ¿Hasta ahí cómo vamos? Les estoy contando cosas que van a ver en otras aplicaciones, en otras materias. Entonces esto por arriba. Bueno,
Entonces, tenemos que decidir cómo se van a modelar los objetos o los recursos, ¿no? Para eso vamos a usar JSON. Tenemos que saber sobre los verbos que va a entender el servidor o que nosotros, si vamos a implementar un servidor, tenemos que escuchar. Y una vez que se deciden, entonces el siguiente paso es, ahora voy a construir una API. En nuestro caso vamos a construir una API REST para que nuestra aplicación sea un servidor REST al que le podés pedir, y ahí tenemos que pensar qué queremos ofrecer a otros. Por ejemplo, uno puede decir, en nuestra API REST vos podés pedir todos los cinéfilos, podés pedir un cinéfilo en particular, podés pedir todas las películas, no podés modificar cinéfilos, no podés modificar películas, no podés agregar cinéfilos, no podés agregar películas, y podés, si querés, decir que un cinéfilo vio una película. No sé, Lucas, si esto es CORS. Puede ser. Ahora cuando termino con las transparencias hacemos un bloquecito de preguntas. Vayan anotándose todas las preguntas, así no se pierden en el chat. Entonces, lo que tengo que decidir una vez que determiné cuáles son los servicios que va a ofrecer mi aplicación es para esos servicios decir cuáles van a ser sus URLs. En decidir cómo van a ser las URLs para los distintos servicios o recursos de una API, hay muchas técnicas. A veces uno mirando las URLs se puede imaginar el modelo de objetos del sistema. Por ejemplo, yo lo que dije es, si querés tener todos los cinéfilos, bueno, la URL va a ser parecida a esto. Vos haces un get de / cinéfilos y te devuelvo todos los cinéfilos. Y si querés un cinéfilo en particular, decís / cinéfilos y usás los parámetros de la URL. Justo dije, bueno, yo dije que nuestra aplicación no te iba a permitir registrar cinéfilos, pero esto es un ejemplo de URL para registrar cinéfilos. Ahí pasó uno con la música a todo lo que da. ¿Alcanzan a escuchar la música del loco ese que está ahí en la calle? No se escucha, Ale. Me está quemando la cabeza. Tiene un tambor, no sé cómo le explota el cerebro. Bueno, ahí apagó la música o se fue a la siguiente cuadra. Bueno, entonces. Por ahí está en la clase escuchando, Casco. Por ahí se está ahí escuchando por el teléfono. Por ahí es uno de ustedes. Es uno de ustedes 51 que está escuchando desde el auto. Claro. Bueno. Claro, tenemos experiencia de gente que estaba en la explicación en el parque, así que puede ser. Es lo bueno de verlo. Y el jueves había varios durmiendo. Durmiendo no, acostados. Bueno, entonces, ya les conté un poco qué es un servicio web, qué es un servicio REST, que implica que los objetos van a ir y venir como JSON, que implica que hay que definir URLs que representan los distintos recursos sobre los que mi aplicación permite actuar, y que hay que mapear los verbos put, get, patch, delete a distintas acciones sobre esos recursos. Por ejemplo, put sobre un cinéfilo es agregar el cinéfilo. Get sobre cinéfilos es dame el cinéfilo. Patch sobre cinéfilo debería recibir un cinéfilo como parámetro en formato JSON y actualiza a ese cinéfilo. Implementar una API REST en Seaside, que es este framework que vamos a usar, implica entender que hay tres partes. Nuestro modelo de dominio, que es lo que estuvimos programando hasta ahora, un servidor web, que nosotros lo vamos a arrancar y sale andando, y servicios web que vamos a programar nosotros en lo que se llaman handlers. Uno puede poner tantos handlers como quiera para diseñar mejor sus servicios web, buscando menor acoplamiento entre handlers. Nosotros vamos a hacer uno solo. Y algo súper importante a tener en cuenta, tanto cuando uno construye una interfaz interactiva como cuando uno hace servicios web que consumen la funcionalidad de un modelo de dominio, es que estén bien separados, el servicio web y el modelo de dominio. ¿Esto qué quiere decir?
cosas como el modelo de dominio no sabe que hay un servicio web, no sabe que hay objetos que implementan handlers y están escuchando la web. El modelo de dominio funciona con o sin servicios web. Eso nos permite, por ejemplo, poder testear nuestro modelo de dominio antes de tener programados los servicios web. O nos permite que alguien programe los servicios web y que otro programe los modelos de dominio de forma medianamente independiente, solo dependiendo en el contrato que se hace en la interfaz entre esas dos capas, que es básicamente qué mensajes se pueden enviar a qué objetos del modelo de dominio. Otra cosa a tener súper en cuenta, ahora vamos a ver qué son los handlers, es que cuando yo implemento esos servicios web, no pongo nada de la lógica de dominio. Esos servicios web solo se encargan de, llegó un pedido de la web. Ese pedido, ¿a qué funcionalidad que ofrece el modelo del dominio corresponde? Y delega al modelo de dominio. Entonces, los handlers van a ser los objetos que van a tener métodos que correspondan con las distintas URLs que va a atender mi servicio. Por ejemplo, acá abajo vemos que este es un hola mundo muy simple, que yo lo estoy usando desde el navegador, pero lo podría usar desde otra aplicación. Este servicio que tiene un solo handler y una sola función, escucha cosas en barra hello, que traen un parámetro nombre, y lo que responde es el string, hola, nombre, ¿todo bien? Esto mismo lo podría haber probado desde otro sistema. Implementar algo de esa complejidad implica en Seaside, segundo que tomar agua, en Seaside, hacer una subclase de la clase RESTful, WA RESTful Handler. Esa es una clase que ofrece este framework. Todas las cosas que son subclase de eso pueden ser son manejadores de llamados desde otras aplicaciones, llamados RESTful. Esa clase implementa un método interesante que vamos a usar, que se llama requestContext. Pero lo más interesante de implementar un handler, o lo más importante para implementar un handler es, como dije, hacer una subclase y por cada función que yo quiero publicar, implementar un método. Si esa función o ese servicio, como en este caso, tiene un parámetro, el método tiene parámetros. El parámetro se puede llamar cualquier cosa, pero si ese mensaje va a tener varios parámetros, no sé si han visto URLs con varios parámetros usando el AND, si no ahora vamos a ver alguna. Si la URL con la que se invoca mi servicio tiene varios parámetros, entonces yo voy a tener que inventar un nombre de mensaje con varios parámetros. Y lo siguiente que se hace para decir, este método corresponde con una invocación a un servicio REST, es utilizar lo que se llaman en Faro pragmas. Con este pragma, que son como metainformación del método, con este pragma le digo, este método es un servicio REST GET. Y con este pragma le digo, este método es el servicio REST para lo que esté en barra hello con un parámetro name. Y lo que ese método debe hacer es enviarle mensajes a este requestContext para construir lo que le quiero responder al que me preguntó. Eso está oculto en este método respondWith. Ahora vamos a ver. Entonces, para crear una API REST, hago una subclase de RESTful Handler e implemento tantos métodos en esa clase como servicios exponga. En esos métodos digo si van a ser get, post o patch con un pragma y digo cuál es el path. Y luego le digo a
un objeto que se llama WAadmin, que es el que se encarga de administrar ese servidor web, le digo, registra a la clase Hello World API, esa que yo creé, para atender en /Hello World. Por eso, el nombre completo de este servicio es el nombre del servidor /Hello World /Hello con sus parámetros. Es ese servidor y ese framework que se encarga cuando uno invoca el servicio de asociar con la variable parámetro o con el parámetro del método. Esto sí es real magia. Esto sí es real magia. Lo otro que charlábamos hoy era, bueno, es código que no conocemos cómo está implementado. Esto ya es más magia porque usa lo que se conoce como metaprogramación. Hay un programa que lee estos métodos y dice qué hacer. Bueno, esa es la cosa, la estrategia fácil. Les muestro cómo, y esto, a estos, por ejemplo, a esto que en Seaside es el path, lo van a ver en Ruby o en Django como los roots, las rutas. Casi todos los frameworks para implementar API REST tienen características similares. Entonces, en cinéfilos nosotros vamos a atender /cinéfilos, un get ahí, devolvemos todos los cinéfilos. En cinéfilos, parámetro nombre, devolvemos un cinéfilo. Si hacemos get de movies, de /movies, tenemos todas las películas. Y si hacemos un post en, acá me quedó, si hacemos un post en, es más, en /watch con el email de un cinéfilo que exista y el título de una película que exista, entonces le decimos que marque esa película como vista por el cinéfilo con ese nombre. La película con ese nombre, con el cinéfilo con ese nombre. Esa va a ser nuestra API. Otros sistemas van a ver nuestro modelo de objetos así. Si quieren interactuar otros sistemas con nuestro modelo de objetos a través de nuestro servidor web, esto es lo que tienen disponible. Por ejemplo, no dije que van a poder registrar cinéfilos, ni agregar películas, ni pedir películas recomendadas, películas similares, cinéfilos similares, todo eso no se ofrece en la API. Así vamos a modelar a nuestros cinéfilos y nuestras películas. Y vamos a ver cómo estaba hecho. Entonces, ¿hasta ahí preguntas? Ahora les voy a mostrar cómo funciona. Lo vamos a hacer andar y después vamos a ver cómo está hecho. En principio, esos 4 servicios, bueno, entonces, pregunta de Anthony. ¿Solo vamos a usar esos 4? Creo que Anthony se refiere a esos 4. A esos 4 se refiere... a los servicios, dice. A los 4 servicios. Sí, no estoy encontrando las slides. ¿Dónde estamos? Ah, déjalo para acá. Pero... quiero ahí. Bueno, no le gusta que lo mueva. Entonces vamos a llevar esto por ahí. Bueno, entonces, solo vamos a implementar ahora, y en este ejemplo, estas 4 servicios. Eso no quiere decir que solo hay que implementar 4 ni que no podríamos implementar otros continuando. Es más, el código fuente de esto lo van a tener disponible y pueden implementar los servicios que falta. Con esos me pareció que teníamos bien como ejemplo. Inti pregunta, ¿elijo JSON o SQL? Bueno, lo primero que respondería a eso, Inti, es que
estamos viendo dos capas diferentes de nuestra aplicación. Lo de JSON y SQL podía estar en la capa de persistencia. Yo para esa capa elegí JSON. Podía haber elegido, en realidad no JSON, MongoDB. MongoDB es una forma de persistir no basada en relacional que guarda dentro como JSON. Podía haber elegido SQL. Entonces, no hubiésemos visto JSON para nada todavía. Luego, para la API, la representación de la información en las APIs REST sí se hace en JSON. Entonces, nosotros ahora estamos usando JSON para la representación de las APIs y JSON en la persistencia. Pero podríamos haber usado SQL para la persistencia y JSON para la API. De hecho, a ver, hasta ahí. Esa era la respuesta. Listo. MongoDB es como que solo acumula lo que se ingresa, acumula y actualiza. Cada vez que vos le decís save, si el objeto ya estaba en la base de datos, lo actualiza. Si le decís save y el objeto no estaba, lo agrega. Y si le decís remove, lo borra. No hicimos la funcionalidad de remove. Entonces, eso es en términos generales persistencia. Vamos a ver dos cachitos de eso. Bueno, recuerden que tenemos ya nuestro ejemplo agregado. Entonces tenemos, a ver cuántos cinéfilos. Tenemos varios cinéfilos. Tenemos uno que se llama Juan Carlos Batman, el otro que se llama Robin Hood y el otro que se llama Juan de los Palotes. Dos los agregamos a mano, otros los agregamos con un general ejemplos. Y hay varias películas. Entonces, ahora, yo lo que voy a usar es, en lugar de usar el navegador para pedirle cosas a la API REST, voy a usar este programa que se llama Postman, que es un programa hecho específicamente para interactuar con APIs REST. Entonces, es como un navegador, pero que me permite hacer post también y que me permite ver los resultados en JSON más lindos. Entonces, por ejemplo, tengo el query acá para pedir todos los cinéfilos. Es el resultado de eso, ¿no? Entonces, a ver si puedo hacer, hay un clear por algún lado. Bueno, entonces, escribo acá la URL. Nombre del servidor, nombre de la aplicación o servicio y el barra de nuestro servicio, cinéfilos. Y le doy send y ahí contesta. Cuando yo hice send, esto pegó en el mensaje get cinefiles, ven que se llama cinefiles, de nuestra API REST, que adentro no hizo otra cosa que self respond with self cinéfilos como JSON. Ahora vamos a ver bien qué pasaba con eso. Primero vamos a mirar todos los ejemplos de la API REST. O le puedo decir, dame todas las movies, send, y ahí me da las movies que están, son las. O le puedo decir que acá tengo un ejemplo de un request post que es en watched con parámetros Juan de los Palotes y el título de la película John Carter. Fíjense que si yo pido de vuelta a los cinéfilos, ninguno vio nada. Entonces, yo lo que voy a hacer es, ahora voy a ir a hacer el post en el servicio miró con el email de Juan de los Palotes y con el título de la película John Carter, digo send, y ahora voy a cinéfilos, pido los cinéfilos de vuelta y me aparece que Juan de los Palotes vio John Carter. Es más, podemos hacerlo con otra distinta. Por ejemplo, agarro todas las películas, pido las películas, me fijo el título de otra. Tron, tengo que golpearlo tal cual. Entonces voy a la URL de post,
cambio acá la última parte de la URL y le digo Biotron, enviar, y si ahora voy y pido todos los cinéfilos de vuelta, ese cinéfilo vio 2 películas. Noten que algo que está pasando acá, y que es parte del desafío de la interacción entre el mundo REST y el mundo de objetos, es que para afuera los objetos tienen como claves los nombres. Fíjense que cuando yo le contesto a alguien las películas que miró Juan de los Palotes, le digo los títulos de las películas. Mientras que en mi modelo de objetos, eso está guardado como referencias entre objetos. Bueno, y vamos a ver dónde pasa todo eso. Yo creo que la parte de la aplicación web la vamos a liquidar la semana que viene, me parece. Porque si no, nos vamos a morir. Entonces, vamos a la API. Vamos a ver si tengo alguno más simple. Miren, voy a hacer una chanchadita acá. Bueno, acabo de agregar un servicio más a nuestra API. A nuestra API ahora vos le podés decir ping y te contesta pong. Vamos acá, vengo acá, le digo ping con un get y me contesta pong. Entonces, ¿por qué hice ese ejemplo? Porque vean qué es lo que hay que hacer para responder. Para responder a un request hay que, al objeto request context, al cual obtengo enviando un mensaje heredado, le tengo que decir responder con un bloque como parámetro. Ese bloque va a tener un parámetro que es la respuesta que yo tengo que preparar. Es básicamente el framework me está diciendo, mira, te pidieron esto, te pidieron un get en ping, por favor prepárame la respuesta que yo me encargo de que el otro le llegue. Y ese preparar la respuesta se hace enviando mensajes a ese objeto response. ¿Y yo qué le digo? Le digo que varias cosas que uno no ve en el navegador, por ejemplo, que me pueden pedir cosas desde cualquier lado. O pueden mandar credenciales. O el contenido del mensaje que voy a construir es JSON. Podría tener otros formatos. El estatus de la respuesta es OK. Podría ser un estatus no lo encontré, 404. Y NextPutAll es el contenido del mensaje. Entonces, todas las respuestas que mi servicio dé van a tener acá esto casi idéntico. Van a cambiar solo acá el contenido del mensaje. Como yo vi que era tan frecuente, era tan común y me quedaba en todos los requests, me quedaba código duplicado, lo que hice fue, me inventé un método, responder OK con, y acá hay un string, un contenido, que lo que hace es, preparo una respuesta, que va a ser JSON, que va a ser OK, con ese contenido que me mandaron como parámetro. Entonces, todo esto de preparar la respuesta lo escribí una sola vez y ahora lo voy a usar, por ejemplo, acá, en el getMovies. Cuando me digan get en /movies, yo voy a preparar una respuesta con este string como parámetro. Este es un método que ahora vamos a ver, arma un string con todas las películas. O cuando alguien me diga, dame los cinéfilos, yo voy a preparar una respuesta con todos los cinéfilos en un string JSON. O cuando alguien me diga, un cinéfilo vio una película, miren lo que voy a hacer yo. Usando otro método,
voy a marcar la película como vista, métodos privados, y después le voy a responder con el cinéfilo modificado como JSON. Ahora vamos a ver qué son todos esos métodos para hacer cosas como JSON. Esos están todos acá en privado. Películas como JSON. Obtener películas como JSON es, creo una nueva instancia de la aplicación, no esta que está acá teníamos como ejemplo, creo una nueva instancia de ese objeto de aplicación, le digo, dame todas las películas, fíjense que esto lo puedo probar, inspect, me da varios objetos películas, y a eso que es un array le digo, transformate en un JSON. Inspect. Y ahí me da todo eso transformado en JSON. Ahora vamos a ver ese as JSON. Si le digo los cinéfilos como JSON, creo una nueva instancia de ese objeto sistema, le digo dame los cinéfilos, hacelo JSON. Ese JSON lo recibe este objeto, que es una colección de cinéfilos. O tengo este método, un cinéfilo miró. ¿Cuándo? A ver, vamos a ver uno más fácil. Vamos a ver este. Cinéfilo que tenga email. Creo una nueva instancia de ese sistema y le mando el mensaje cinéfilo con email que ya entendía con el email como parámetro. Ese cinéfilo con email está implementado en nuestra clase sistema y nos devuelve un cinéfilo. Y este es el más complejo, y ahora volvemos de acá para atrás, que es, hay que marcar, nuestro servicio tiene que marcar que un cinéfilo vio una película. Recuerdan que para marcar que un cinéfilo vio una película, lo que hacíamos era al cinéfilo decirle, viste tal película. Necesitábamos el cinéfilo como objeto y necesitábamos la película como objeto. Entonces, ¿qué hace nuestra API REST? Crea una instancia de plataforma, le dice, dame el cinéfilo que se llame, que tenga este mail, y si no hay ningún cinéfilo con ese email, directamente sale de esto. Después le dice a la plataforma, dame la película que tenga este título, y si no hay ninguna película con este título, sale. Y después, a ese cinéfilo le dice, ¿viste la película? Que es lo que veníamos probando hasta ahora, y después al cinéfilo le dice, guardate. Entonces, tenemos... No me gusta que quite eso. Entonces, tenemos que nuestra API tiene este método privado que solo se va a enviar ella a sí misma, que recibe un nombre de un email de un cinéfilo y el título de una película. Usa el sistema para buscar el cinéfilo con ese nombre. Usa el sistema para buscar, o la instancia de nuestra clase sistema para buscar la película que se llama así. Después al objeto cinéfilo le dice, miraste el objeto película, y al cinéfilo le dice, guardate. Cuando al cinéfilo le dice guardate, está entrando en juego acá nuestra capa de persistencia. ¿Dónde se usa este método? En el request de cinéfilo vio. Cuando alguien haga un post en miró con 2 parámetros, nuestro objeto que representa la API va a recibir este mensaje. Acá va a venir lo que pusieron en la URL como email y acá va a venir lo que pusieron en la URL como título. Entonces, nuestro objeto se manda a sí mismo tal cinéfilo vio tal película, que vimos hace un ratito, eso modifica el modelo de objetos, guarda el cinéfilo modificado y después nuestra API se manda a sí misma responder con, podríamos haber respondido acá con un OK. Pero en realidad está más interesante devolver a ese cinéfilo que modificamos, lo devuelvo modificado. Entonces, nuevamente, busco el cinéfilo que se llame así y antes de
como lo que yo tengo que poner en el contenido de la respuesta es un string, lo transforma en JSON antes. Lo que no vimos es estos as.JSONs, que lo podemos mirar rapidito ahora. Perdón, entonces. Ahora vamos a hacer, atiendo preguntas y hacemos alguna más. Me gustaría saber qué operaciones son posibles, si son las mismas, ya que son paradigmas diferentes en relacional y PO. Quizá eso afecta al tipo de operaciones posibles relacionando con el tipo de base de datos. Inti, ¿me aclarás un poco más qué tipo de operaciones son posibles en la persistencia? Bueno, y ahora vamos, Enzo, a eso. Inti, contame un poco mejor a qué te referís con... Inti, ¿querés escuchar, querés hablar o... Ah, se fue Inti, me parece. Bueno. Y Enzo, ¿qué campo del objeto usabas para actualizarlo? No entendí cómo hace para saber que no tiene que generar una nueva entrada, Juan, distinta cuando le agregaste una nueva película. Bueno, lo que yo hago para el lugar donde se actualiza, se modifica el objeto cinéfilo es en respuesta a que recibimos un post, se invoca o se envía el mensaje cinéfilo vio con el email del cinéfilo y con el nombre de la película. Que eso va acá. Cinéfilo vio. Cinéfilo vio, tengo un email y un título de película. Primero que tengo que hacer es encontrar el objeto cinéfilo que ya existe en el sistema y el objeto película que ya existe en el sistema. Para eso se los pido a una instancia de mi cinéfilos, mi sistema. Eso es lo que ocurre hasta ahí. Hasta ahí lo que hice es buscar el cinéfilo que tenía este email y la película que tenía este nombre. Y me quedaron en cinéfilo y en movie. Ahora, a cinéfilo, que es un objeto que ya está en la base de datos, le digo, miraste esta película. Ese cinéfilo miraste, si nos acordamos de nuestro modelo de objetos, cinéfilo watched, lo que hace es agrega la película a su colección de películas vistas. Eso es lo que habíamos hecho ya la semana pasada. Entonces, esto modifica el cinéfilo. Y ahora le digo save. Y Mongo se da cuenta que modifiqué el cinéfilo y lo actualiza. Actualiza la parte de la colección agregando una referencia de un objeto a otro. ¿Cómo hace eso? Está ahí adentro. Lo de Respond with OK fue una limpieza que hice porque en todos los requests me van a quedar con este formato. Todos van a tener al principio un self request content, bla, 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 acomodar los headers, decir que el status es OK. Lo único que cambia en los requests es lo que pongo adentro del contenido, lo que le devuelvo al que me pidió algo. Entonces, como vi que todos me iban a quedar iguales, lo que hice es, todo esto me lo llevé a otro método, que se llama Respond OK with. ¿Ves? Fíjate que acá está todo eso igual. Entonces, lo que pude hacer es a todos esos requests, por ejemplo reemplazarlos por self respond OK with Pong. Si no, me quedaban todos con mucho copy-paste. Y todos esos strings previos al contenido, ¿qué son? ¿Estas cosas? A eso se llaman, son los headers
de la respuesta. Para eso hay que entender un poquito más de cómo funciona HTTP, pero es básicamente información que no es el contenido que yo le devolví, pero que le sirven al otro para entender qué puede hacer con el contenido o cómo lo puede interpretar. Esto lo van a ver cuando hagan aplicaciones web en más detalle. De hecho, creo que justo en esta eran innecesarios. Yo lo debo haber tomado así de memoria de otra aplicación. Bueno, con eso entonces lo que vimos es cómo a nuestro modelo de dominio que hicimos persistente con un framework de persistencia que lo lleva transformado en JSON a una base de datos no SQL, y vimos cómo a nuestro modelo de dominio se lo puede acceder desde otras aplicaciones. Facebook se puede conectar a Cinéfilos y pedirnos cosas, por ahora solo esas que ofrecemos. Me parece que con eso estamos bien por hoy, porque la parte de web nos va a demorar un poco más y nos vamos a cansar. Dejamos para semanita que viene la parte de web, y semana que viene les cuento un poco más de tests y listo. El objetivo de esto, el objetivo de esta clase, es más que nada que se lleven una idea acabada de, o general, de dónde engancha lo que ustedes estuvieron haciendo. ¿Y por qué se justifica hacerlo bien, diseñarlo bien? Ya después, en alguna materia en particular, van a ver persistencia de objetos. Por ejemplo, en bases de datos 2. En diseño de aplicaciones web, van a ver interfaces web. En diseño de aplicaciones móviles, la optativa, van a ver la interfaz móvil, que probablemente la interfaz móvil interactúe por medio de una API. Y tal vez en aplicaciones web van a ver APIs también. Pero bueno, la idea era que se quedaran con una intuición de dónde enchufa todo esto. Semana que viene hacemos última clase y nos despedimos, hacemos un repaso de lo que sea, charlamos un poco de aplicaciones web y de tests. El martes que viene hay parcial de BDB. Bueno, listo. Todos esos temas se profundizan en objetos 2. Entonces, martes que viene no. Les voy a dejar un video. Tengo un video preparado de cómo se hacen aplicaciones web. Tengo un video. Sí, o les puedo dejar. O el jueves. ¿El jueves pueden venir? ¿El jueves tienen examen de algo? Bueno, el jueves en el horario de consulta. Jueves en el horario de consulta, 9:30 de la mañana. Bueno, jueves en el horario de consulta terminamos la teoría. Terminamos esta teoría y terminamos ya las teorías. Listo. Listo, pongo esto a que deje de grabar. Ay, no me digan que no estaba grabando, me muero. Ah, no, event recording is in progress. Entonces tengo que hacer stop sharing. Y entonces, qué susto me di, pensé que no estaba grabando. Creo que sí está grabando, creo que yo lo tengo que parar. A ver. Ah, por eso yo no lo puedo parar. Listo. Pongo stop. Sí, stop.